El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Celebramos la fiesta solemne de la Epifanía del Señor. Epifanía significa manifestación, revelación. Celebramos entonces que Dios se ha manifestado en la persona de Jesús a todos los pueblos de la tierra. Jesucristo ha nacido no solo para el pueblo de Israel, sino ha nacido para toda la humanidad. Celebrar la Epifanía del Señor significa reconocer el don de Dios por nosotros. Dios quiere que todos los hombres se salven, y para eso ha nacido, para eso ha venido a este mundo, para salvarnos, para mostrarnos el camino que nos conduce hacia Él. Por eso la Iglesia celebra la Epifanía del Señor el domingo posterior a la Navidad. Esta fiesta de la Epifanía comúnmente es conocida como la fiesta de los Reyes Magos, que en nuestra cultura lo celebramos el 6 de enero, pero litúrgicamente es la Epifanía. Se trata de la misma festividad, ¿verdad? Pero con nombre distinto y en un tiempo distinto. Por eso el Evangelio que hemos escuchado nos presenta la figura de estos magos venidos de Oriente, que llegaron a Jerusalén porque vieron surgir una estrella. Y se conoce que estos magos de Oriente se dedicaban al estudio de los astros, y a través del estudio de los astros Dios se les manifiesta, Dios se les revela, y por eso son capaces de darse cuenta de que hay una estrella distinta a las otras, hay una estrella más grande que las otras, y su curiosidad por los astros les lleva entonces a emprender este camino, a emprender este viaje hasta llegar a Jesús. Qué importante saber estudiar también nosotros los signos de los tiempos. Ellos no se quedan únicamente con la contemplación de que qué bonita estrella, sino que buscan los significados, los acontecimientos históricos que pueden ayudar a interpretar la aparición
de ese astro, la aparición de esa estrella. Tanto es así entonces que llegan entonces a las profecías de Isaías, donde dice que un rey saldrá de Israel y que el signo de ese rey será, por lo tanto, una estrella. Por eso llegan a Jerusalén y preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? La primera enseñanza, queridos hermanos, es también para nosotros que buscamos a Dios, saber estudiar, saber interpretar los signos de los tiempos, no quedarnos con lo primero que aparece a nuestros ojos o con lo primero que aparece a nuestros oídos. Qué importante tener este espíritu de sabiduría y de investigación, porque hay quienes nos quedamos con lo primero que vemos, con lo primero que escuchamos, porque alguien me dijo, porque lo vi en la tele, porque lo vi en las redes sociales, y nos quedamos con eso y no investigamos. ¿Cuánta gente vive engañada con ideas falsas que circulan en el mundo y acerca de Dios, acerca de la iglesia? ¿Por qué? Porque no se han puesto a investigar, simplemente se quedaron porque alguien dijo algo de Dios, en contra de Dios, algo en contra de la iglesia, y con eso se quedaron, pero no investigaron. Los magos ven surgir la estrella e investigan y estudian, y entonces por eso se ponen en camino para ir en busca de ese rey. La estrella que vieron surgir ellos no decía ahí escrito: ha nacido un rey. No, vieron surgir una estrella, y con los conocimientos que ellos tenían y las investigaciones que ellos hacen, cayeron en cuenta que se trataba entonces del surgimiento, de la aparición de un personaje importante para el pueblo de Israel, y por eso emprenden este camino. Y en la búsqueda de este rey, pues se encuentran con diversas dificultades. Así también nosotros, en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de la verdad, nos encontramos con diversas dificultades, personas, cosas, actitudes que van entorpeciendo nuestro camino, que van haciendo difícil nuestro camino. Los magos, sin conocer, llegan a Jerusalén y preguntan, y el rey Herodes, al enterarse, pues entonces convoca a los sacerdotes, a los escribas del pueblo, ellos que son conocedores de la Escritura, conocedores de la promesa, pues para que le precisen el tiempo, el momento en que van a ser el Mesías. Y le dicen: en Belén de Judá. Ahí está esta actitud de estos personajes también, de los sumos sacerdotes, de los escribas del pueblo. Conocen la Escritura y saben de las promesas que Dios había hecho en el pasado al pueblo de Israel, pero no se inmutan, están ahí, porque ellos también no se ponen en camino, y más aún antes que los magos. Si ellos están familiarizados con la Escritura, familiarizados con las promesas de Dios, ¿por qué no fueron capaces de descubrir que entonces ya había llegado el momento, ya había llegado el tiempo en que apareciera el Rey, el Mesías? ¿Y por qué no se pusieron en marcha? ¿Quiénes son los que se ponen en marcha? Unos extraños, extranjeros, personas que no están familiarizadas con la Escritura, personas que no están familiarizadas con las promesas de Dios. Son los que se ponen en marcha. Pero como dice aquel dicho popular, preguntando se llega a Roma. A veces no hay claridad en nuestra búsqueda de Dios, pero es necesario también acercarnos como los magos a preguntar. Y a veces es ahí donde nos cuesta más. Nos cuesta acercarnos a los demás y preguntar, pedir consejo. En la búsqueda de Dios necesitamos consejeros. En la búsqueda de Dios necesitamos quien nos oriente. En la búsqueda de Dios necesitamos quien nos guíe. Los magos tienen la estrella que les está guiando,
Tienen a estos consejeros ahora, que les indicaron el momento, el lugar preciso donde había nacido Jesucristo el Mesías. Preguntémonos entonces también nosotros en nuestra vida, en mi búsqueda de Dios, pido consejo. Cuando tengo dudas acerca de Dios, cuando no tengo claridad, sé acercarme a personas que me pueden ayudar, que me pueden orientar. ¿Soy capaz de pedir consejo o prefiero quedarme en mis dudas? No podemos quedarnos con las dudas en la búsqueda de Dios. Necesitamos quien nos esclarezca. Necesitamos quien ya ha recorrido un trayecto, un camino y puede entonces orientarme. Importante eso. No descubrimos a Dios solos, sino que lo descubrimos también a partir de los demás. Dios se manifiesta a través de los demás, a través de los acontecimientos que vamos viviendo en nuestra vida. Por eso es importante pedir consejo cuando buscamos a Dios, cuando algo no nos queda claro. ¿Cómo es que Dios actúa en esto? No me queda claro. Pues me acerco, pregunto. Que sepamos entonces también escuchar. Y surge también en la búsqueda de Dios obstáculos que a veces son personas que buscan desorientarnos o que se acercan a nosotros con intenciones malsanas, como la figura de Herodes. Una vez que se entera Herodes, manda llamar a los magos y les dice: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Ahí hay rectitud de intención. No, la intención de Herodes no era ir a adorar al niño. Nosotros ya sabemos por otro pasaje cuál era la intención de Herodes, que no quería que nadie le derribara, que él quería ser el único rey. Su avaricia de poder le lleva entonces a cometer un crimen que ya conocemos, como manda matar a todos los niños menores de 2 años, porque busca quedarse él únicamente con el trono. Él quiere ser el único rey. Y en nuestra búsqueda de Dios también, queridos hermanos, podemos ser nosotros o pueden ser otras personas las que busquen posicionarse y quedarse en el lugar que le pertenece a Dios. Vemos personas que buscan a Dios incansablemente, que buscan vivir la voluntad de Dios en sus vidas, y tal vez somos nosotros u otras personas las que pronto los abajamos. Santurrón, le empezamos a decir: ay, no exageres. Le comenzamos a decir cosas, porque es una persona que se está entregando a Dios, está buscando a Dios, lo está encontrando, y a veces nosotros también somos esos Herodes, que con mala intención nos acercamos a una persona, inclusive para aconsejarle, con una doble intención, no con una recta intención, no buscando el bien de esa persona, no buscando ayudar a esa persona, sino que aconsejamos muchas veces con una intención torcida, no con el afán de ayudarle, sino con el afán de ayudarnos a nosotros mismos. La búsqueda de Dios, queridos hermanos, tiene entonces sus obstáculos que estamos llamados también a derribar y a vencer. ¿Y cómo lo haremos? Sabiendo escuchar la voz de Dios también en medio de todo. Por eso el ángel del Señor en sueños les dice a los magos: no regresen por el mismo camino, porque si regresan por el mismo camino, pues ellos no conocen bien al rey Herodes. Y si regresan por el mismo camino, van entonces a encontrarse nuevamente con Herodes y le van a poner a Herodes todo en bandeja de plata para que pueda hacer de las suyas. Por eso el ángel les advierte: no regresen por el mismo camino. Y entonces los magos hacen caso al ángel y regresan por otro camino. Hay que aprender a escuchar a Dios, que nos está hablando siempre en su palabra, en las personas que nos rodean, en los acontecimientos que vivimos, para que no regresemos por el mismo camino. Pero también, importante, los magos, después de encontrarse con Dios, de encontrarse con Jesucristo,
Entonces regresan por otro camino. Esto nos indica algo importante también. Quien se ha encontrado con Dios, quien ha conocido a Dios, quien se ha encontrado con Jesucristo, no puede volver por el mismo camino. Es decir, no puede volver a las andadas, no puede seguir con las mismas actitudes. Siempre el encuentro con Cristo nos cambia, nos renueva y por lo tanto no podemos seguir siendo los mismos. Siempre tenemos que ir por otro camino. El encuentro con Cristo nos anima y nos sugiere a ir siempre por otro camino, el camino del bien, el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino de la misericordia. ¿Cómo vamos entonces en nuestro encuentro con Dios? ¿Sabemos pedir orientación? ¿Quién nos está guiando en nuestro encuentro, en nuestra búsqueda de Dios? ¿Quiénes son nuestros consejeros en nuestra búsqueda de Dios, en la búsqueda de la felicidad? ¿Somos capaces, con la gracia y la ayuda de Dios, derribar los obstáculos que se nos presentan en la búsqueda incansable de Dios? ¿Sabemos nosotros también orientar a otros debidamente en la búsqueda de Dios? ¿O sabiendo dónde podemos conocer a Dios nos quedamos como los sumos sacerdotes y los escribas? Lo sabían y les dieron el lugar preciso a los magos, pero no se inmutaron, se quedaron ahí. Y a veces así somos también, buenos para dar consejos, buenos para orientar, pero nos quedamos ahí. No asumimos los mismos consejos, no asumimos nosotros las mismas cosas que damos a los demás. Nos quedamos ahí. Y que el encuentro con Dios nos ayude siempre y nos impulse a ir siempre por este camino del bien, del amor, de la verdad, de la justicia y del perdón. Que así sea. De pie. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro